Hay nombres que solo con oírlos ya nos transportan a un mundo de aventuras, de misterio, de tesoros perdidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un archipiélago que debe su nombre precisamente a una leyenda de oro y riquezas fabulosas. Un lugar que nació de un mito, que quedó marcado por la guerra y que a día de hoy, pues custodia tesoros mucho más valiosos que cualquier metal precioso. Todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Una pregunta que en el siglo XVI no era solo un cuento, era el motor de expediciones que iban a cambiar para siempre el mapa del mundo. La búsqueda de la mítica Ofir, de donde el rey Salomón sacaba toda su riqueza. Bueno, pues esa búsqueda estaba a punto de empezar. Y el hombre que recogió el guante fue Álvaro de Mendaña. Partió desde Perú y no se guiaba solo por historias de la Biblia, no. Se guiaba también por leyendas incas que hablaban de unas islas lejanísimas repletas de tesoros. Así que con 2 barcos y un sueño de riquezas, se lanzó a lo desconocido, a la inmensidad del Océano Pacífico. Y aquí empieza el primer capítulo de esta historia, que es casi una genialidad de marketing, ¿no? Porque el nombre que Mendaña le puso a este archipiélago no tenía nada que ver con lo que encontró, sino con lo que esperaba encontrar. Fue como una profecía que intentó cumplir a base de poner nombres en un mapa. Y aquí está la gran ironía de todo esto. Mendaña y su tripulación se pasaron 6 meses explorando sin encontrar ni rastro de las minas del rey Salomón. Nada. Pero, a pesar del chasco, el nombre, un nombre cargado de promesas, se quedó. Bautizaron las islas así, con la esperanza de volver y, esta vez sí, encontrar el dichoso oro. La promesa de oro, se fue desvaneciendo, pero el valor real de las islas no tardaría en salir a la luz. Su posición estratégica en mitad del Pacífico las convirtió en una pieza muy codiciada en el gran tablero de los imperios coloniales, y más tarde, en un campo de batalla clave en la guerra más grande de la historia. Esta cronología, la verdad, resume siglos de historia en 4 fechas clave. Desde ese primer contacto europeo con Mendaña, pasando por casi un siglo bajo protectorado británico, la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial y finalmente el nacimiento de una nación independiente. Cada fecha es una cicatriz, pero también un hito en su historia. Antes de la Guerra Mundial, el archipiélago vivió una de sus épocas más oscuras, el Blackbirding. Y no nos engañemos, no era un simple reclutamiento, era una forma de esclavitud. Barcos que recorrían las islas capturando o engañando a la gente para que trabajaran en condiciones infrahumanas en plantaciones lejanas. Esto dejó una herida profundísima y una desconfianza hacia los extranjeros que duraría generaciones. Y entonces, el mundo entero desembarcó en sus costas. En 1942, la lucha por controlar el Pacífico convirtió estas islas, que eran un paraíso, en un auténtico infierno. La campaña de Guadalcanal no fue una batalla más, fue un punto de inflexión sangriento, durísimo en la guerra. 7.000. Pensemos un momento en esa cifra. 7.000. Es un número que, la verdad, apenas puede empezar a describir la brutalidad de esos combates. 7.000 soldados estadounidenses que perdieron la vida aquí, luchando por cada palmo de jungla y cada metro de playa. Y si miramos al bando japonés, la cifra es todavía más devastadora, 31.000. Fue una auténtica carnicería que se alargó durante 6 meses y que acabaría definiendo el futuro de la guerra en todo el Pacífico. Pero el conflicto no se libró solo en tierra. Las aguas que rodean Guadalcanal se convirtieron en un cementerio de acero. 67 buques de guerra, tanto aliados como japoneses, se hundieron aquí. Por eso a este estrecho se le conoce con el escalofriante nombre de Iron Bottom Sound, el estrecho del fondo de hierro. Pero la historia de las Islas Salomón no es solo una historia de conflictos que vinieron de fuera. El verdadero tesoro, ese que Mendaña nunca pudo encontrar, siempre estuvo ahí. No estaba bajo tierra, sino en su gente, en su cultura y en su increíble naturaleza. Para entender de verdad las Islas Salomón hay que entender este concepto, el castón. No es solo una palabra, es el tejido que lo une todo. Son las costumbres, las tradiciones, la conexión con los ancestros que guían la vida, las leyes y la identidad de más de 60 grupos lingüísticos distintos. Es el alma de las islas. Y esa riqueza se ve también en la naturaleza. Las islas son un punto caliente de biodiversidad mundial. Imaginemos, más de 230 variedades de orquídeas. Y bajo el agua, un universo de coral que es el segundo más diverso de todo el planeta. Un tesoro biológico de un valor, la verdad, incalculable. Y aquí va un dato que es absolutamente fascinante. En estas islas, con una población melanesia, de piel oscura, alrededor del 10% de la gente tiene el pelo rubio de forma natural. Y no tiene nada que ver con los exploradores europeos. Es un rasgo genético totalmente autóctono, único en el mundo.
La ciencia ha descubierto que se debe a una mutación en un gen, el TIRP1, que es completamente diferente a la que causa el pelo rubio en los europeos. De hecho, aunque solo un 10% lo muestra, más de una cuarta parte de la población es portadora del gen. Es un capricho de la evolución que hace a estas islas, si cabe, todavía más especiales. Pero, claro, este paraíso se enfrenta a unos desafíos enormes. La independencia no trajo una paz duradera, y las fuerzas de la naturaleza y de la geopolítica moderna amenazan la propia existencia de esta nación tan frágil. Las amenazas vienen de dentro y de fuera. Hubo conflictos étnicos gravísimos a principios de siglo que casi llevan al país al colapso. Además, su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico las hace muy vulnerables a terremotos y tsunamis. Y por si fuera poco, de forma más lenta pero imparable, el cambio climático está haciendo que el mar se trague, literalmente, algunas de sus islas. Y para rematar, el archipiélago se ha convertido en un punto clave en la lucha estratégica entre China y las potencias occidentales. El cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a China en 2019 no fue una simple decisión de política exterior. Provocó disturbios internos muy serios y ha colocado a las islas en el centro de un nuevo juego de poder a escala mundial. Y así llegamos al día de hoy, con una nación que busca su propio camino, intentando equilibrar un legado cultural de miles de años, con las presiones de un mundo globalizado que no para de cambiar. La búsqueda del oro del rey Salomón le dio un nombre a estas islas, pero nunca definió su verdadero valor. Hoy, el gran tesoro de la Salomón es su gente, su resiliencia, su cultura, su increíble biodiversidad. Pero la pregunta final queda en el aire. En un mundo de intereses estratégicos y con un clima que cambia sin piedad, ¿podrá esta nación proteger su verdadero tesoro y forjar su propio destino?